Vale, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Hoy están con nosotros Cristina y Marimar Blanco, que bueno, Cristina es directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco y Marimar su presidenta. Entonces, bueno, un poco esto lo va a explicar Cristina a lo mejor más adelante, pero un poco los objetivos de la Fundación son la promoción y la promoción, defensa y respeto de los derechos humanos, el fomento de la paz, la solidaridad y la convivencia democrática y, sobre todo, tienen un desempeño esencial en la preservación de la memoria de Miguel Ángel Blanco y lo que su asesinato ha supuesto para la sociedad española. A través de su experiencia pues van a acercarnos un poco a algo que yo creo que sobre todo para gente tan joven como nosotros es un poco ajeno y sentimos que nos queda lejano, aunque realmente no lo es tanto. Entonces, bueno, primero eso, Cristina nos va a dar unas pequeñas palabras de la Fundación, luego Marimar nos va a contar su experiencia, vamos a ver un pequeño vídeo y luego pues vais a poder preguntar todo lo que queráis. Podemos hacer un pequeño debate, lo que veáis. Así que, bueno, agradeceros enormemente que hayáis venido, estamos encantados de recibiros y nada, fuerte aplauso para buenas tardes, encantadísimas de estar aquí compartiendo con todos vosotros, permitirme el tuteo para que todo fluya mejor. Agradecidísimas al colegio, a esta organización tan estupenda. Y yo simplemente quiero que tengáis la noción de lo importante que yo creo que es lo que vais a escuchar del testimonio de Marimar Blanco. Porque creo que en general, ojalá esté confundida, no tenéis excesivo conocimiento de la historia del terrorismo que ha afectado nuestro país durante más de 50 años. Esta no es una charla de datos. Lo más importante, como decía, es escuchar la vivencia de Marimar relacionada con el asesinato, con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que es este chico que está aquí. Ya os contaré un poquito qué es esa foto brevemente. Miguel Ángel Blanco bueno, es noticia de este año también. Nosotros llevamos, lógicamente, en la Fundación Miguel Ángel Blanco defendiendo, transmitiendo su memoria y defendiendo que Miguel Ángel Blanco es un símbolo de todas las víctimas del terrorismo. La punta del iceberg de las víctimas del terrorismo son las 1.432 personas asesinadas por distintas bandas terroristas durante más de 50 años. La última víctima es del 2010. Yo sé que para vosotros que sois tan jóvenes os pilla lejos, pero no es tanto tiempo. Esta terrible historia empezó en 1960 con el asesinato en mi ciudad, San Sebastián, de un bebé asesinado por una banda que ya ni la gente con edad recordábamos. Para mí fue un descubrimiento, una banda terrorista que actuó afortunadamente poco tiempo, que se llamó Drill. Luego vino ETA, 853 víctimas, más bandas terroristas. Ha sido una etapa muy dura que forma parte de nuestra historia reciente y por lo tanto de vuestra historia reciente. Siempre decimos en las charlas que nosotros también estamos aquí, los jóvenes, en este colegio tan estupendo, porque no queremos que se os hurte una parte de la propia zozobra o de la propia angustia o preocupación que han vivido vuestros padres y vuestros abuelos en una generación, porque aunque no os haya tocado en la familia nada directamente como a nosotras, y también soy víctima, como mínimo la preocupación, el susto, y más estando, bueno, ya sé que sois de muchos puntos de España, ¿no? Las víctimas se reparten por toda España, donde más víctimas hay en el País Vasco, pero Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, muchas víctimas repartidas por toda la geografía. Y además muchos responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en primera línea, a lo mejor aquí hay hijos o familiares o amigos, vecinos de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, militares, que en un 60% de las víctimas totales dieron su vida para que nosotros hoy todos podamos disfrutar de una democracia con problemas, por supuesto, de unos derechos, de la posibilidad de estudiar, de la posibilidad de vivir una vida más o menos segura, con esperanza, con recorrido, sobre la que hay que estar atento, por supuesto, ¿no? Porque
siempre hay problemas. Y eso en gran medida, no solo, pero en gran medida fue porque hubo gente, muchos madrileños y muchas personas de muchas comunidades que se metieron a la Guardia Civil, la Policía Nacional y se fueron al norte a derrotar a ETA. Esto se cuenta, pequeño paréntesis, muy bien, y os lo recomiendo en la película La Infiltrada, que a lo mejor algunos habéis visto. Una mujer real, de 20 poquitos años, como algunos de vosotros, bastantes, que se mete Policía Nacional y está infiltrada 8 años en ETA. La tenéis en Netflix, ponéis La Infiltrada en Netflix, en la plataforma se accede fácilmente. Y es capaz de desmantelar un comando terrorista que, para mi vergüenza como donostiana, como ya os he dicho, de San Sebastián, se llamaba Comando Donosti, responsable de 60 asesinatos. Y esa mujer en primera línea, dejando todo, absolutamente todo, porque no podía casi ni comunicarse con su familia durante 8 años, se hizo pasar por simpatizante de ETA y llegó a convivir con etarras. Es una historia, vamos, la realidad supera la ficción. Y el 90% de lo que aparece en esa película es cierto. Y ese es un ejemplo, ¿no? Es otra vivencia, es otra experiencia de gente que dio mucho por todos. Y Miguel Ángel es un símbolo de las víctimas del terrorismo porque, como veréis en el documental, y os lo va a contar en primera persona, que es verdaderamente impactante, Marimar, yo me reconozco en Miguel Ángel Blanco. Mi padre fue asesinado en 1982 en San Sebastián, unos 15 años antes, en la misma comunidad autónoma, en el País Vasco, por una banda también que ya hemos olvidado casi su nombre, que para no liarnos era una rama de ETA, Comandos Autónomos Anticapitalistas. Y le mataron porque trabajaba en una empresa que era española, porque los terroristas siempre tienen una mentalidad totalitaria, fanática, siempre hay unas ideas de imposición detrás de todo terrorismo, a veces religiosas, a veces políticas, a veces las dos. Y querían que todos los vascos fuéramos como ellos, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se fueran, que todos habláramos euskera, que tuviéramos una independencia, pero bueno, nunca el País Vasco ha sido independiente, toda su fantasía totalitaria, ¿no? Y para eso mataban. Y mataban a todo aquel que representaba lo que nos une en esta sala. Es que es muy bonito, esta actividad es muy bonita porque venís de muchas partes de España, ¿no? Y todos tenemos nuestras diferencias y a lo mejor hablamos idiomas diferentes en nuestras casas y tenemos costumbres diferentes y todos amamos ¿cómo no vamos a amarlo? Nuestro punto de referencia, ¿no? Pero nos unen cosas importantes también, que es la defensa de la normalidad, de la democracia, del respeto, de la tolerancia, y sobre eso hay que seguir avanzando, ¿no? Sabiendo que el mal existe y que hay personas enfocadas en amargarnos la vida, en quitarnos este derecho que tenemos a vivir en un Estado democrático y a ser plurales y a ser respetuosos, ¿no? Con la ley, con los derechos del vecino, del compañero. Miguel Ángel Blanco es importante porque por Miguel Ángel 6 millones de españoles salieron a las calles intentando salvar su vida. Miguel Ángel era un concejal y le matan porque representaba un partido que se siente orgulloso de definirse como, en este caso, vasco y español, ¿no? Y por eso le matan. Y nosotros defendemos cosas sencillas en la Fundación, cosas importantes, cosas necesarias, principios, valores, ya han salido bastantes. Y estar aquí transmitiendo esta parte de la historia a vosotros es algo que nos llena, lo decía entre risas y bromas al inicio, porque decía, es que es como un chute de energía, ¿no? Porque ya vuestro silencio y vuestra atención, pues para nosotras es muy importante. Por mi padre prácticamente no salió nadie a la calle. A mi padre le hicieron, porque el terrorismo se caracteriza por culpabilizar a la víctima. Después de asesinado, encima te hacen culpable, ¿no? Mi padre dijeron barbaridades después de asesinado. Y a mí me preguntaban en las calles de San Sebastián en los 80, ¿tu padre en qué estaba metido? Y yo tenía vuestra edad, cuando mataron a mi padre yo tenía 20 años. Y os puedo asegurar que yo también me lo pregunté, porque era como el mundo al revés, ¿no? Y un largo camino de muchos asesinatos, de muchas humillaciones, llegó a un punto de hartazgo social que se manifiesta con Miguel Ángel Blanco.
Miguel Ángel Blanco, dicen ya los expertos, no solamente la Fundación Miguel Ángel Blanco, que es un símbolo, porque el que no conoce a Miguel Ángel Blanco no conoce prácticamente nada de terrorismo en España. Sin embargo, si conoces o te suena quién fue Miguel Ángel Blanco, puedes conocer pues, otras situaciones. Alguno de vosotros al principio me decía que sí sabía algo por la familia, ¿no? Por lo que había transmitido la familia, que tiene también una responsabilidad importantísima. Y yo os pediría simplemente para terminar y darle la palabra a Marimar, que la medida que os apetezca y os acordéis, por supuesto, porque ya sé que estáis en la finalización del curso y con muchos proyectos y muchos sueños y muchas responsabilidades, podáis comentar en casa. Es importantísimo. Es importantísimo que la memoria colectiva del terrorismo, que ha afectado a millones y millones de personas, a generaciones enteras, esté viva. También para estar orgullosos del sacrificio de muchos, para estar alertas, porque puede volver a ocurrir, y porque es algo que tiene que ver con la esencia fundamental del ser humano, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el respeto y los valores que nos unen seguro también en este ámbito. Y sin más, bueno, deciros que para trabajos, cuestiones más prácticas, trabajos o curiosidad o lo que queráis, ahora o más adelante, la Fundación Miguel Ángel Blanco está a vuestra disposición. Tenemos un servicio de consultoría, ayudamos también a doctorandos que están interesados en temas relacionados, a facilitarle el trabajo y que, bueno, que estamos a vuestra disposición aquí en Madrid. Os podéis seguir por redes y para vosotros sería de gran ayuda. Muchísimas gracias, que ahora viene lo importante que es escuchar a la misma. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que me emociona ver la sala con tantísimo joven, porque como ha dicho Cristina, desde luego para nosotros es súper importante dar a conocer no solamente nuestro testimonio, sino que conozcáis la historia más reciente de nuestro país, ¿no? Porque conocéis muchísimo de la guerra civil, de la dictadura de Franco, pero es cierto que de los casi 60 años de la historia del terror, de los diferentes terrorismos, ¿no? Aunque principalmente ha azotado en nuestro país el terrorismo de ETA, no podemos olvidar que han existido otras organizaciones terroristas que han causado muchísimos asesinatos y también muchísimos heridos, ¿no? Entonces, es que es súper importante que conozcáis la historia más reciente de nuestro país. Y por eso, de verdad, quiero dar las gracias al colegio y a todos los que habéis organizado esta charla con todos vosotros, porque de verdad, como os decía, es súper emocionante y sobre todo muy importante, ¿no? Porque es verdad que a partir de ahora, una vez que conozcáis no solamente lo que es el testimonio, la vivencia mía como víctima del terrorismo, la de Cristina como víctima del terrorismo, que ha contado también, que asesinaron a su padre, pues vosotros sois ya testigos, ¿no? De lo que hemos sufrido y de lo que hemos padecido en este país, para que ahora vosotros, pues que podáis disfrutar de esta calidad democrática, ¿no? Pues con sus defectos y con sus virtudes, pero que la valoréis, porque os puedo asegurar que no ha sido fácil llegar hasta este momento, que ha sido un largo camino donde se ha derramado muchísima sangre, la sangre de muchísimos inocentes, pues para que ahora gocemos todos los españoles de estos valores de libertad, de seguridad y de convivencia entre todos nosotros. Lo decía Cristina, que apenas conocéis, ya no es por quién es Miguel Ángel Blanco, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Blanco, a mi hermano, que luego os contaré la historia. En el año 1997 la organización terrorista ETA decidió que el futuro de una persona de tan solo 29 años solo podía tener 48 horas, ¿no? A mi hermano le aplicaron una pena de muerte anunciada. ¿Vamos a ver el vídeo? No, al final, ¿no? Sí. Ah, ¿y se oye? Ah, vale. No, como me estaba quedando el vídeo, digo, igual que no me la tenía ruido, ¿no? Sí. ¿Le pongo el vídeo? No, luego es, no, como me estaba mirando el vídeo, digo, no sé, igual va ahora.
No, como os decía, ¿no? Pues que en el año 1997, con un sistema democrático ya muy consolidado en nuestro país, bueno, pues una organización terrorista, ETA, decidió que el futuro de un joven de tan solo 29 años solamente podía tener un plazo de 48 horas, porque decidieron, el Comando Donosti precisamente, una vez que se reorganizó, decidió pues, que se le iba a aplicar una pena de muerte anunciada. Entonces ya no solamente es por la pena de muerte anunciada a un joven de tan solo 29 años, que su único mal, por decirlo de alguna manera, es que decidió ser concejal de un partido constitucionalista, en este caso del Partido Popular, en un municipio de Vizcaya, en el País Vasco, y bueno, pues como eso no les gustaba, bueno, pues decidieron ponerle esa pena de muerte, sino fue todo lo que se consiguió con su secuestro y posterior asesinato, que luego me centraré en contarlo. Como os decía, tenéis que conocer la historia más reciente de nuestro país, la memoria democrática, porque claro, ahora pues se dice de ETA ya no hay que hablar, porque como ETA ya no existe, ETA ya no mata, ¿no? Pues ¿para qué vamos a hablar de ETA, no? En cambio nos encanta, ¿no? Que oír a determinados gobernantes hablar de la dictadura de Franco como si Franco estuviera aquí con nosotros cada día, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hablar y recordar y que tenéis que conocer es la historia de nuestro país. Y más cuando vosotros todos habéis nacido cuando ETA estaba en activo. Tenéis entre 18 y 23 años más o menos, ¿no? ETA, como muy bien ha dicho Cristina, comete su último atentado en el año 2010. En el año 2011 anuncia que vosotros ya habíais nacido. Me refiero a que vosotros nacéis cuando ETA está en activo, cuando ETA asesina. Entonces, bueno, pues esto es algo que vosotros afortunadamente no lo habéis vivido porque erais muy pequeños y no lo habéis conocido, ¿no? Pero que no es algo de antes de la guerra civil, sino que podemos decir que es de antes de ayer. De hecho, en el año 2018, es decir, tampoco han sido tantos años, cuando ETA anuncia su disolución definitiva. Es decir, que no estamos hablando, que podía ser, pero que tampoco estamos hablando de una cosa de los años 20, no, estamos hablando de una cosa que pone su fin en el año 2018, aunque sus ideas, y que luego sí que me gustaría tocar, pues desgraciadamente siguen estando demasiado presentes en nuestras instituciones. Cristina lo decía, pues tenemos que contar la historia porque no os merecéis que os robemos, ¿no? Esa parte tan importante de nuestra historia, y sobre todo tenéis que conocerlo porque es cierto, como os decía, que vosotros no os ha tocado esa época de elegir entre vivir o callarse, que fue lo que le pasó a su padre o a mi hermano, que decidieron no callarse y por eso fueron asesinados, pero sí que es cierto que a vosotros podéis elegir entre memoria y olvido. Y las víctimas, lo que queremos es que siempre elijáis, desde luego, la memoria, ¿no? Porque olvidar a quienes más han dado, como es su vida, ¿no? Por nuestra calidad democrática, desde luego sería algo indigno y algo humillante, ¿no? Las víctimas del terrorismo no se merecen ser de nuevo enterradas con ese olvido, ¿no? De la sociedad y muy especialmente de vosotros, de los jóvenes, que como os decía, a partir de hoy sois testigos, ¿no? De lo que tenéis que contar cuando salgáis de aquí a vuestros compañeros en la universidad, a vuestros amigos, a vuestra cuadrilla, como decimos también en el norte, ¿no? A ese grupo de amigos, tenéis que contar lo que es la experiencia de una víctima del terrorismo, y que la mía es el testimonio de tantas y tantas familias rotas por el azote del terrorismo. Y sobre todo lo tenéis que conocer porque, como os decía, ETA no solamente ha sido una cosa de un día, de un atentado terrorista, que sería suficiente para que conocierais quién es ETA y lo que ha causado, ¿no? Sino que ETA ha atentado contra nuestras libertades y contra los derechos humanos de gente inocente durante casi 60 años. Y es que no lo conocéis porque nuestros hijos que han pasado, ya están en la universidad también, pero que han pasado por bachillerato, yo miraba el libro de historia de España y la verdad es que lo que se dedica a la historia del terrorismo es un pequeño párrafo. En mi caso, los profesores, por ejemplo, de mis hijas, sabiendo que eran mis hijas,
sí que, bueno, pues se empeñaba más en dar a conocer la figura no solamente de Miguel Ángel, sino lo que se consiguió tras el secuestro y el asesinato de mi hermano, y también pues para explicarles un poco más lo que era la historia del terrorismo en nuestro país. Pero vosotros me imagino que es que apenas tenéis conocimiento, efectivamente, porque no se ha estudiado. Por eso también es muy importante el papel que puedan hacer nuestros familiares. De hecho, cuando se cumplió el 25 aniversario del secuestro y asesinato de mi hermano, hubo una encuesta entre los jóvenes de quienes conocían la historia de Miguel Ángel Blanco, y si no recuerdo mal, el 60% no tenía ni idea. Como tampoco no tenía ni idea, que no sé si conocéis el secuestro más largo, como fue el de José Antonio Ortega Lara, que estuvo 532 días metido en un zulo en el que ETA estaba dispuesto a dejarlo morir, porque un gobierno no quería ceder a la negociación que querían imponernos, ¿no? Al chantaje que ETA quería imponernos a todos y cada uno de los españoles. Pues bien, dicho esto, simplemente antes de llegar al año 1997, contaros, como muy bien ha dicho Cristina, ETA nace en los años 60, ETA comienza todo su camino de horror y de horror en el año 1968, asesinando a un guardia civil gallego de tan solo 25 años, también en Guipúzcoa, lo asesina Pardines, y termina su carrera en España asesinando también a otros 2 guardias civiles. Su última víctima mortal fue un gendarme francés, pero aquí en España fueron 2 guardias civiles. Es decir, ellos empiezan su carrera del terror asesinando a un guardia civil y ponen fin aquí en España asesinando también a 2 guardias civiles en Palma de Mallorca, muy jóvenes, de apenas 20 y pocos años. En los años 80 ellos ponen sobre todo el foco en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si vosotros luego lo comentáis en casa, yo recuerdo los años 80, que yo era pequeña, pues, 6, 7 años, en los que era complicado poner la tele, encender el telediario y que no comenzara la noticia de ETA ha puesto una bomba. Sobre todo eran las grandes masacres, las cometían fuera del País Vasco, no sea que en una de esas bombas, ¿no?, pues cayera alguno de ellos, y eso no se lo podían permitir, ¿no? Solamente en el País Vasco atentaban contra los enemigos de su ideología totalitaria y mafiosa, ¿no? Ellos las mayores masacres, sobre todo las hicieron aquí en Madrid, atentando contra autobuses de guardias civiles, de militares, porque ellos lo que querían era causar el mayor daño. Entonces era muy raro el día en el que no ponías el telediario y comenzaba la noticia de ETA en nuevo atentado terrorista causando X número de muertos. Lo triste de todo aquello de los años 80 es que, desgraciadamente, como era todos los días, se producía un atentado, prácticamente todos los días un atentado terrorista, o sea, es que ya los muertos eran cifras y no se humanizaba la víctima, ¿no? Que eso es algo que con los años, ¿no?, se ha ido consiguiendo, de que los medios de comunicación no hablaran solamente de una cifra, sino que pusieran nombres y apellidos y rostro a los que eran las víctimas inocentes y que ETA había decidido acabar con su vida. Ellos, a medida que pasaron los años 80, ellos tenían la política de socializar el terror. ¿Qué querían hacer con socializar el terror? Pues querían llegar a diferentes colectivos de la sociedad, porque empezaron a atentar no solamente contra guardias civiles, policías, militares, contra jueces, fiscales, contra periodistas. Hubo muchos, que no sé si aquí algunos estáis estudiando periodismo, bueno, pues en el País Vasco atentaban sobre todo contra los medios de comunicación y contra los periodistas, que alzaban la voz para criticar la actuación de una organización terrorista ETA que estaba actuando para acabar con todos aquellos que no pensaban como ellos, que querían aniquilar a toda una parte de una sociedad que quería, bueno, pues apostar por la pluralidad, la convivencia, la libertad, la seguridad, es decir, los valores democráticos, ¿no? Y ellos lo que pretendían con esta socialización del terror era llegar a diferentes colectivos de la sociedad con el objetivo de que doblegara a un Estado, que la propia sociedad se alzara, salir a la calle para exigir una negociación entre un gobierno democrático de España y la organización terrorista ETA. Pero claro, es que ellos lo que querían no era negociar, ellos lo que querían era en una mesa con las pistolas encima de la mesa decir yo quiero esto y esto y esto, ¿me lo das? O eso no es una negociación, esto era que ellos querían imponer un sistema totalitario
y para ello lo que querían era generar un estado de horror y de miedo en la sociedad, pues para que ellos intentar conseguir algo. Eso jamás lo consiguieron. Consiguieron sí acabar con muchísimas vidas, pero no doblegar ni a un Estado, ni mucho menos doblegar a toda una sociedad española. En los años 90, ellos comienzan sobre todo también a tentar, como veían que no conseguían nada, dijeron, bueno, pues vamos a ir contra los cargos públicos de los partidos constitucionalistas en el País Vasco, y empezaron a tentar contra los cargos públicos del Partido Popular y también del Partido Socialista. Mi hermano había estudiado económicas en Bilbao, bueno, pues siempre le había gustado la política, y ya por el año 93, bueno, pues él decide afiliarse, bueno, pues a un partido constitucionalista, en este caso fue al Partido Popular, porque como muy bien ha dicho Cristina, él, bueno, pues nunca se cayó. Eso también es algo que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Eso que os decía, que entonces teníamos que elegir entre vivir o callarse. Bueno, pues nosotros decidimos no callarnos como otras tantas familias, y bueno, pues él defendía con orgullo, bueno, pues su sentimiento de ser vasco y español y vasco, y de no callarse y decir que él defendía unas ideas constitucionalistas. Bueno, pues como vosotros ahora, pues donde estéis de manera libre podéis opinar y podéis defender vuestras ideas, sean cuales sean. O sea, pues él decidió que él desde luego no se iba a callar. Él decide afiliarse en el año 93 a este partido porque él se negaba desde luego a convivir en una sociedad que mientras se asesinaba, se amenazaba y se perseguía, no solamente a cargos públicos, sino, como he dicho, a jueces, a fiscales, a policías, a guardias civiles, a gente que pasaba por allí, porque es que hubo asesinatos a gente, uno fue que tenía la tienda de bicicletas en Donosti, le mataron, y la justificación, como ha dicho Cristina, que siempre buscaban justificar cada uno de los asesinatos, es que era un chivato. Es decir, cuando no era ni guardia civil, cuando no era fiscal, cuando no era un cargo público de algún partido, cuando era un chivato. Entonces ellos siempre justificaban su asesinato y siempre intentaban culpabilizar a la víctima, y siempre los asesinos los inocentes. Bueno, pues mi hermano se negaba desde luego a convivir en una sociedad que mientras se asesinaba, se perseguía y se amenazaba a muchísima gente inocente, pues había otra parte de la sociedad vasca que por miedo, por cobardía o porque estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, pues miraban hacia otro lado. Y él pensaba, bueno, pues que dando ese paso desde el mundo de la política podía cambiar las cosas. Pues como también otros tantos quisieron dar ese paso en el ámbito de la política para intentar cambiar las cosas. Una de esas personas que, como ha dicho Cristina, no sé si habéis visto La Infiltrada, ¿la habéis visto? Sí. Bueno, pues si no la habéis visto, la recomiendo de verdad porque es muy buena. Bueno, pues comienza con el asesinato de otro cargo público del Partido Popular en San Sebastián, que además iba a ser el futuro alcalde en enero del año 95, a Gregorio Ordóñez. Lo asesinan, bueno, porque era una persona también que no se callaba, que alzaba la voz y que defendía sus ideas. Bueno, pues que lo que pensaba, pues lo decía. Pues él se consideraba que desde luego no podíamos dar la callada por respuesta a quienes nos estaban quitando lo más apreciado de un ser humano, como es la dignidad y, por supuesto, como es la vida, ¿no? Yo recuerdo que mi hermano, pues matan a Gregorio Ordóñez en el enero del año 95. Os invito a ver la película y vais a ver de una manera cobarde cómo él estaba en un restaurante en la parte vieja de San Sebastián, comiendo con la que entonces era su mano derecha, María San Gil, que igual algunos os suena o la conocéis. Y bueno, pues entró Chapote, que fue el asesino Gregorio Ordóñez, y también el de mi hermano, entró en el restaurante y le dio 2 tiros y falleció allí al momento, ¿no? Bueno, pues mi hermano estuvo en ese funeral. Y yo recuerdo cuando llegó a casa de ese funeral en enero del año 95, llegó todavía mucho más convencido de que él tenía que dar el paso firme y que desde luego no podía mantenerse simplemente como un simpatizante más de un partido constitucionalista, sino que tenía que dar el paso, implicarse al 100% en el ámbito político. En ese año, en mayo del año 95, se celebraban las elecciones municipales. Mi hermano decidió dar el paso y entró como concejal en el ayuntamiento de Hermón.
entró en el año 95. Mi hermano, pues las amenazas que podía recibir, bueno, pues como él no se callaba, pues eran más que amenazas, eran insultos, ¿no? Que ahora, pues que ahorita lo llamamos insulto, algo que ahora se ha normalizado, desgraciadamente, para quienes nos pensamos como otra parte de nuestros gobernantes, bueno, pues el término de facha, ¿no? Pues que es ahora que desgraciadamente se oye con muchísima normalidad. Bueno, pues entonces era el insulto que ellos utilizaban para atacar a todas aquellas personas que no pensábamos como ellos. Esto fue en el año 95, año 97, en el año 96 secuestran a José Antonio Ortega Lara, ¿vale? Año 96, secuestro de José Antonio Ortega Lara. José Antonio Ortega Lara era un funcionario de prisiones y lo secuestran. ¿Por qué le secuestran? Yo esto lo cuento para que lo entendáis, porque luego eso también fue lo que ellos justificaron para el asesinato de mi hermano. Una de las políticas que además la puso en marcha un gobierno socialista de Felipe González, ¿no? y que fue muy útil en la lucha por la derrota de ETA, fue la política de dispersión de los presos etarras. Antes pues se detenían a los terroristas y todos estaban en las cárceles del País Vasco y se les ponía todos juntos pensando que esa era la mejor política. Un gobierno socialista con muy buen criterio decidió aplicar esa política de dispersión, que era con el fin de que ellos no se pudieran seguir organizando, ¿no? Y reorganizando cada uno de los atentados terroristas porque estaban todos juntos, pues pensaron que distribuyéndoles por todo el territorio español, dispersándolos y que estuvieran aislados en diferentes cárceles, bueno, pues ellos no se iban a reorganizar ni iban a seguir organizando esos atentados terroristas. Fue una política muy útil, desde luego muy útil, que nosotros desde luego siempre hemos defendido, pero que lógicamente a ellos les hizo muchísimo daño. Entonces, a José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones en la cárcel de Logroño, el de Burgos, lo secuestran y lo que le piden al gobierno para la liberación de José Antonio Ortega Lara es que acercan a todos los presos de ETA a las cárceles del País Vasco o si no, lo dejarían morir. Estuvo 532 días secuestrado en un zulo que si algún día tenéis la oportunidad, y os invito a visitarlo, el Centro Memorial, que está dedicado a todas las víctimas del terrorismo en Vitoria, está recreado el zulo donde estuvo secuestrado José Antonio Ortega Lara. Zulo es un agujero, o sea, en vasco es un agujero donde realmente él estuvo secuestrado. Yo solamente os digo una cosa, yo pasé a visitar el zulo, ahí, lo que es la recreación esa en el Centro Memorial en Vitoria. Estaba todo abierto, yo sabía que podía entrar y sabía que podía salir en cualquier momento. Yo os aseguro que no aguanté ni 10 segundos ahí dentro, de cómo era aquello de agobiante. Bueno, pues esta persona aguantó 532 días. ETA estaba dispuesto a dejarlo morir porque el gobierno de entonces, de José María Aznar, no quería negociar con ETA como buen criterio, porque con ETA no se puede negociar. Como decía la persona que os he dicho yo que fue asesinada, Gregorio Ordóñez, con ETA de lo único que se podía hablar era del color de los barrotes de la celda, únicamente de eso y nada más. A José Antonio Ortega Lara estaban dispuestos a dejarlo morir. Y fue la extraordinaria labor, una vez más, de la Guardia Civil quien consiguió liberar a esta persona. Os invito de verdad a que luego pongáis cómo salió José Antonio Ortega Lara de ese zulo, que parecía pues cualquier persona recién sacada de Auschwitz. O sea, el delgado, o sea, se asemejaba a cualquier persona que pudieron haber liberado de verdad de Auschwitz o de cualquier otro sitio, porque era lamentable. Yo recuerdo, yo entonces no estaba en España, yo me había ido cuando le liberan, que fue a primeros de julio del año 1997, yo entonces estaba afuera, estaba en Londres, pero me contaba mi madre, y es verdad, no solamente cómo lo celebró mi hermano, ¿no? Sino que lo celebraron la inmensa mayoría de españoles, incluso nosotros también, ¿no? El momento en el que vimos cómo sacaba la Guardia Civil de ese agujero, de ese zulo, a José Antonio Ortega Lara, y me acuerdo que mi madre me contaba, ¿no? Cómo mi hermano lo celebraba, ¿no? Dando saltos de alegría de que habían conseguido liberar a esta persona inocente. Desgraciadamente esa alegría, ¿no? Nos duró muy poco. De hecho, hubo un comunicado de la organización terrorista ETA diciendo
que esa borrachera, nunca me acuerdo de la frase, pero que esa borrachera o que la resaca se nos iba a pasar. Después de la borrachera vendrá la resaca, algo así. O sea, es unas decir, declaraciones de un dirigente de HB entonces. Sí, que ya marcaba un poco cuál iba a ser su objetivo, ¿no? Lo que no podíamos pensar, y lógicamente nosotros, es que nos iba a tocar así de cerca. Pues un 10 de julio, mi hermano, como os decía, mi hermano estudió económicas, trabajaba en un municipio a 3 kilómetros, en Eibar, muy cerquita. Mi hermano cogía todos los días el tranvía, que era una especie de, el tranvía, una especie de metro de allí, pues para desplazarse. Tenéis que poneros en el lugar de que, claro, en el año 1997 no había móviles, no es como ahora que con un teléfono móvil es más fácil comunicarse o lo que sea. No había teléfonos móviles y funcionábamos con teléfono fijo. Pues un 10 de julio mi hermano fue a casa a comer, como todos los días, y a las 3:20, pues salió de su casa para dirigirse a coger el tranvía a Nermo con destino a Eibar. Además, ese día salía con prisa porque tenía una reunión a las 4. A las 4:10 llamaron a ese teléfono fijo de mi casa, de la empresa donde él trabajaba, pues para preguntar por él porque no había aparecido. Y era extraño porque es verdad que mi hermano siempre para eso era muy puntual. No apareció hasta que ya hubo una llamada por parte del Ministerio del Interior a mi madre, pues pasado como una hora y pico, en el que preguntaban por mi madre, o sea, por mi hermano, y claro, ya mi madre con esa llamada del Ministerio del Interior sabía que desde luego algo había pasado. Y teniendo en cuenta toda la trayectoria de lo que habíamos vivido en el País Vasco, mi madre lo primero que pensó ante esa llamada, lógicamente, es que ETA había asesinado a mi hermano. No sabía nada del secuestro, pero pensaba que lo habían asesinado. Efectivamente, ese día 10 de julio, la organización terrorista ETA le estaba esperando, entre ellos Chapote, que os sonará el nombre por aquello de que te vote Chapote, le estaba esperando a la salida del tranvía junto con un concejal del Herri Batasuna, ahora llamados Bildu, del ayuntamiento de allí de Eibar, y otro etarra, Geresta, les estaban esperando en la salida del tranvía. Lo secuestraron y se lo llevaron a un sitio que sabemos que es cerca de San Sebastián, pero nunca supimos y nunca sabremos el lugar exacto donde lo tuvieran secuestrado. Ese día ETA lanzó un comunicado en el que decía que si en 48 horas el gobierno no acercaba a todos los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, terminarían ejecutando a mi hermano. Por eso yo os decía al principio de mi intervención que a mi hermano le aplicaron una pena de muerte anunciada, porque ETA sabía perfectamente que el gobierno no iba a negociar absolutamente nada con ellos. Acabábamos de salir de un largo secuestro de una persona inocente como era y es José Antonio Ortega Lara, y en el que el gobierno se negó a negociar, pero no el gobierno, sino toda la sociedad española no quería que desde luego se negociara con una organización terrorista ETA. Por eso yo os hablaba de una pena de muerte. ¿Qué pasó en esas 48 horas? Pues lo que desgraciadamente nunca antes habíamos visto, que es que no solamente la sociedad española salió a la calle para exigir a la organización terrorista ETA la liberación de mi hermano, sino que la sociedad vasca, que era lo que a ellos realmente, a los terroristas les preocupaba, se movilizó como nunca antes, desgraciadamente. De hecho, la manifestación de ese sábado 12 de julio, que era el día en el que se cumplía el plazo de esas 48 horas, tuvo lugar en Bilbao, la mayor manifestación que ha podido tener, o que por lo menos tuvo hasta ese momento. Yo recuerdo perfectamente en esa manifestación cómo era imposible avanzar por las calles de Bilbao. Claro, vosotros diréis, bueno, pues es que es normal, ¿no? No, es que en el País Vasco eso no era lo normal. Lo normal es que cuando sí que es cierto que a medida que pasaban los años cada vez hubo mayores movilizaciones, y aquí Cristina tiene mucho que ver porque ella desde luego puso en marcha, ¿no?, las primeras asociaciones que salían a la calle, aunque eran 4 y recibían de todo, lo puedo asegurar, pero bueno, gracias a ella, ¿no?, hace muchísimos años, bueno, pues eso animó a muchísima gente a ir cada vez más animándose a salir a la calle cada vez que se producía un secuestro, que se producía un asesinato.
pero nunca antes, desde luego, existió en Bilbao ni en otra capital de provincia una manifestación tan multitudinaria como la que tuvo lugar ese sábado 12 de julio en Bilbao. De hecho, yo recuerdo, y siempre lo cuento para que veáis hasta qué punto movilizó el secuestro de mi hermano, que en esa manifestación había gente de Herri Batasuna. Herri Batasuna era el brazo político de ETA, insisto, llamado Bildu, que luego al finalizar me quiero parar un poco porque también quiero que conozcáis cuál es el papel de Bildu, que Bildu no es ahora el partido democrático maravilloso, no. Bildu son los fieles herederos de ETA y desde luego de Herri Batasuna, que era el brazo político de ETA en el año 97. Bueno, pues incluso en esa manifestación hubo gente que estaba allí y me acuerdo que me cogió una señora a la mano y me dijo, quiero que sepas que estoy aquí porque lo que le están haciendo a tu hermano me parece tremendamente injusto. Yo le dije, además me acuerdo perfectamente, yo te agradezco tu presencia hoy aquí, pero si tú y los tuyos hubierais estado en las manifestaciones hace muchísimos años, posiblemente hoy mi hermano no estaría en la situación que está. Y es cierto, ¿no? Porque si alguien, desde luego, apoyó y ayudó a que ETA siguiera cometiendo atentados terroristas, fue su brazo político, insisto, llamado Herri Batasuna, hoy llamado Bildu. España entera se movilizó. Yo jamás me cansaré y os pido que les deis las gracias a vuestros padres, que estoy convencida que estuvieron ahí en las calles exigiendo la liberación de mi hermano. Os pido que les deis las gracias porque jamás tendré ni el tiempo suficiente, desde luego, ni las palabras suficientes para daros las gracias de verdad por todo lo que hicisteis para intentar salvar la vida de mi hermano. Pero todos sabíamos, aunque manteníamos la esperanza de que se pudiera encontrar con vida a mi hermano, sabíamos que negociar o pedir, no negociar, sino que pedir a la más mínima bondad a una organización asesina era prácticamente imposible y que terminarían cumpliendo su palabra, como así fue. El sábado 12 de julio a las 4 de la tarde terminaba ese plazo de 48 horas que había dado al gobierno. Y a las 4:20 nos llamaron que una persona que estaba paseando por un monte había ido un par de tiros, se acercó y efectivamente se encontró a mi hermano tirado como un perro, porque yo digo, es que ni a los perros desde luego les hubiera tratado tan mal como le trataron a mi hermano, porque hoy sabemos que desde luego Chapote fue el que le obligó a arrodillarse a mi hermano, el que le sujetó la cabeza para luego darle los 2 tiros en la nuca como él se los dio. Le dejaron herido de muerte, lo llevaron al hospital, pero aguantó muy poquito y al día siguiente, el 13 de julio del año 1997, mi hermano con tan solo 29 años, pues perdía la vida. A partir de ese momento, por eso decía que no solamente es importante que conozcáis quién era mi hermano Miguel Ángel Blanco, que era una persona, pues ya os digo, muy normal, con su trabajo, amante de la música, que le apasionaba ser un concejal de su querido pueblo. Aparte de que podéis conocer la parte más humana de quién era Miguel Ángel Blanco, lo que tenéis que conocer es que tras su asesinato se consiguió lo que jamás se había conseguido hasta ese momento, que fue la unidad político y social de todas las fuerzas políticas, a excepción de Herri Batasuna, de todas las fuerzas políticas, sin excepción alguna, salvo, insisto, Herri Batasuna, el brazo político de ETA, y de toda la sociedad española en torno a que con la organización terrorista ETA, a que con el brazo político de ETA, a quienes a día de hoy siguen sin condenar los atentados terroristas, no había que negociar absolutamente nada. Toda esa unidad política y social fue lo que se denominó el espíritu de ETA. Y eso marcó un antes y un después en la lucha por la derrota de ETA, que eso es lo que de verdad me da pena que se olvide, porque hubo un tiempo en el que fuimos capaces de estar unidos todos en torno a quienes siguen defendiendo que matar estuvo bien, que siguen defendiendo que secuestrar estuvo bien o que tuvo su justificación. Ahí estuvimos más cerca que nunca de conseguir la derrota de ETA, porque a partir de ese momento el gobierno, con el apoyo también de quien estaba entonces en la oposición, se consiguieron las medidas legislativas que más pudieron beneficiar a los españoles y perjudicar a la organización terrorista ETA. Entre ellos, por ejemplo, fue la ley de partidos, una ley que permitió ilegalizar al brazo político de ETA. Se acabó el apoyo social, se les acabó su presencia en las instituciones.
tuvieron una asfixia económica tremenda que estuvimos muy cerquita, de verdad, muy cerquita de poder acabar de una manera muy legítima y desde luego desde esa unidad, desde ese espíritu dermoa, que fue como se denominó esa unidad política y social, de acabar con la organización terrorista ETA. Desgraciadamente no se pudo conseguir, tuvimos que esperar unos cuantos años más porque, como os decía al principio, en el 2009 cometen los últimos atentados aquí en España, 2 jóvenes guardias civiles, 2010 un gendarme francés y en el 2011 es cuando ellos anuncian el abandono definitivo de las armas, y es en el año 2018 cuando ellos anuncian su disolución. La disolución, desde luego, frente a lo que podáis oír, que fue gracias a un gobierno determinado, flaco favor, desde luego, le estamos haciendo al sacrificio de tantos y tantos inocentes a quienes les arrebataron la vida de manera tan injusta, y sobre todo a la magnífica labor siempre de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por eso, de verdad, quiero insistir en la idea de que veáis la infiltrada, para que veáis hasta qué punto, desde luego, estaban convencidos de que era posible acabar con la organización terrorista ETA, hasta unos niveles, bueno, muchos de ellos, lógicamente, perdieron la vida, porque son muchos los guardias civiles y policías nacionales y militares que fueron asesinados, pero hasta el punto de que ellos estaban dispuestos a entregar su vida por avanzar en la lucha por la derrota de ETA y por acabar con la organización terrorista ETA. De verdad que os animo a verla porque de verdad que es súper impactante. Diréis, Bildu, yo de verdad, o sea, yo os voy a decir quién es Bildu, luego vosotros seréis críticos, no críticos, pero por lo menos de verdad tenéis que saberlo. Por eso cuando dice, no, es que como ETA ya no mata, pues ¿para qué vamos a hablar de ETA, no? Bueno, pues estamos las víctimas del terrorismo, que seguimos reclamando justicia. Tenéis que saber que a día de hoy hay más de 300 crímenes de ETA que siguen sin sentencia judicial. Muchos de ellos habrán prescrito, porque una vez que pasan 20 años el delito ha prescrito, pero los familiares tenemos derecho a conocer la verdad, por lo menos, ¿no? Poner nombres y apellidos a quienes han asesinado a nuestros familiares. Yo me imagino que todos vosotros, si estuvierais en nuestra situación y no conocierais qué fue en el que asesinó a vuestro familiar, al menos os gustaría poner nombres y apellidos y cara y rostro a quien fue el asesino de vuestros familiares. Bueno, perfecto. Tenéis que saber que hay más de 300 familias que a día de hoy siguen, desde luego, luchando y peleando por poner nombre, apellidos y rostro a los asesinos de sus familiares. Y luego es que existe Bildu. Bildu vuelve a estar en las instituciones. Bildu son los herederos de ETA. Bildu son los herederos de Herri Batasuna. Hoy se sientan en el Congreso, se sientan en el Senado, se sientan en el Parlamento Vasco. Bildu hoy sigue defendiendo lo mismo que cuando ETA ponía las bombas y pegaba tiros en la nuca. Bildu hoy sigue sin condenar cada uno de los asesinatos. Piensan que matar a Miguel Ángel Blanco estuvo fenomenal. Piensan que matar al padre Cristina tuvo su justificación y por lo tanto también estuvo fenomenal. Siguen desde luego sin declinar y sin reconocer el daño que han causado. Para ellos tuvo su justificación la existencia de una organización terrorista ETA. Los jóvenes, hoy tenéis que saber que en nuestra tierra, en el País Vasco, se siguen manteniendo homenajes a aquellos terroristas que salen de las cárceles, bien porque han cumplido sus condenas o bien porque desgraciadamente hoy la competencia de prisiones está cedida al País Vasco y se les está otorgando una serie de beneficios que no se les debería conceder, pero se les están concediendo y están saliendo antes de las cárceles. Bueno, pues aquellos terroristas que salen de las cárceles, bien porque han cumplido, bien porque se les ha concedido un beneficio penitenciario y no se han arrepentido de cada uno de los crímenes, porque si se han arrepentido y han condenado todo su pasado, son repudiados y desde luego no pueden pisar su pueblo, pero aquellos que sienten orgullo de todo su pasado y de todo lo que han hecho, son recibidos como héroes en sus pueblos. Y eso, como comprenderéis, es indignante y humillante, no solamente para los familiares, sino para todos los españoles de bien que, desde luego, no pueden ver con total normalidad, como desgraciadamente está ocurriendo, de que se homenajee y que se les reciba como verdaderos héroes a quienes son terroristas y quienes son asesinos. Tenéis que saber que, a pesar de que ETA ya no existe, hay muchísimos municipios en el País Vasco en los que Cristina y yo, por ejemplo, no podemos ir,
Porque es verdad que nuestra vida no corre peligro, pero nuestra dignidad y nuestra integridad física posiblemente sí que corra peligro. Oye, ya a nadie nos gusta ir a cualquier sitio y que nos insulten o que nos obliguen a marcharnos de esos lugares. Bueno, pues hoy en el País Vasco hay determinados sitios en los que no podemos ir, porque si eres un rostro conocido y pobre de ti encima, que sea representante de un partido constitucionalista, y ya si eres víctima del terrorismo, ni os cuento. Los jóvenes tenéis que saber que en las universidades del País Vasco, como vosotros seáis representantes y ellos lo sepan, de un partido constitucionalista que a ellos no les gusta, bueno, pues como ha pasado al presidente de Nuevas Generaciones, por ejemplo, de Álava, bueno, pues que fue insultado y le dieron una paliza a la entrada a la Universidad de Vitoria. Y esto desgraciadamente está ocurriendo, o como al hijo de uno que fue dirigente del Partido Popular en el País Vasco, jugando un partido en un municipio, bueno, pues le amenazaron y le obligaron a dejar de jugar ese partido y a marcharse, pues porque no podían seguir ante los insultos y las amenazas que estaban echando sobre su persona. Y esto es lo que desgraciadamente está ocurriendo. Y lo que no puede ser, y ya con esto voy terminando para que veamos el vídeo y luego me parece mucho más interesante abrir un diálogo, es que hoy en día, desde luego, quienes no han condenado el terrorismo, quienes piensan que las víctimas del terrorismo pues no son víctimas inocentes, sino que son víctimas de un conflicto, que es lo que ellos venden, de bandos enfrentados, es decir, que mi hermano lo asesinaron y a su padre lo asesinaron porque pertenecían a un bando y parece ser que ellos previamente habían hecho también la mayor barbaridad del mundo, que por eso lo asesinaron. Eso es lo que venden ellos. No, pues tienen que reconocer que su padre y mi hermano son víctimas inocentes, como lo eran, ¿no? Bueno, pues eso lo siguen sin reconocer. Y con eso termino. Tenéis que saber, y simplemente es mi opinión, y luego vosotros sacaréis vuestra conclusión y seréis críticos o no críticos. Pero desde luego, poner alfombras rojas a un partido y que sea decisivo en las políticas de este país, que, insisto, que ni ha condenado su pasado, que ni ha pedido perdón, ni reconoce el daño causado, desde luego es indignante, es avergonzante como española y como víctima del terrorismo que soy, porque desde luego, insisto, quienes no han cruzado esa línea democrática, quienes no han hecho ese recorrido para ser un partido democrático, haber asumido sus errores del pasado, haber condenado, haber reconocido, pero que no lo han hecho, desde luego no pueden ser decisivos, como desgraciadamente está ocurriendo en las políticas que nos pueden afectar a todos y cada uno de los españoles. Y esto es lo que desgraciadamente está ocurriendo. Y bueno, pues ya con esto termino. Simplemente, bueno, que conozcáis lo que ha sido la historia más reciente de nuestro país, que ahora vosotros saquéis vuestras propias conclusiones y sobre todo, pues eso, os pido que recojáis el testigo y que desde luego esto lo sigáis transmitiendo y contando para que no se olvide y desde luego la memoria de tantos y tantos inocentes a quienes les arrebataron la vida, desde luego caiga en el olvido, porque eso sin lugar a dudas sería volver a matarlos y eso es algo que las víctimas del terrorismo no negamos por supuesto a volver a permitir, ¿no? Así que me callo ya, a continuación vemos el vídeo y muchísimas gracias y luego si os parece abrimos un coloquio. Hola, bienvenidos a Madrid Directo. Qué poco tiempo ha durado la alegría. Tan solo 9 días después de la doble liberación de José Antonio Ortega Lara y de Cosme del Cló, ETA ha vuelto a hacerlo. Hace apenas 20 minutos llegaba la noticia de un nuevo secuestro a las redacciones.
perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa, porque un ser humano no puede tener un futuro de 48 horas. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel. Señoras y señores, según la agencia Europa Press, la persona que ha sido hallada en Lasarte con un disparo en la cabeza está muerta y se trata del concejal Miguel Ángel Blanco. Disculpen ustedes, me corrigen en este momento lo que está diciendo el Ministerio del Interior. Disculpen ustedes porque estamos recibiendo simultáneamente varias comunicaciones. Seguro que es Miguel Ángel Blanco Garrido la persona que ha sido encontrada con un tiro en la cabeza en Lasarte, pero no está muerto, todavía mantiene las constantes vitales. Llego a casa con una tensión terrible, me estoy quitando los zapatos, llego sobre las 5:10 o 5:05 de la tarde y me llama la policía municipal y me dice bueno, pues ha habido un aviso de unos que estaban por la zona de que han oído unos tiros y me imaginé, sí. Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. La única información segura que os puedo dar es que está vivo. Tiene un tiro en la cabeza, sin orificio de salida, está muy grave y en coma.
el dolor de la familia Blanco Garrido y su angustia durante estos días es el dolor de nuestra familia y es el dolor que ha sentido unánimemente todos los españoles que amamos y respetamos la vida y la libertad. Habéis visto a Ortega Lara ahí, ¿no? La foto, el que salía con barba. Bueno, mientras vais pensando las preguntas, alguna anécdota relacionada, pues muy bonita también. La música que oís en el vídeo es de una joven pianista y compositora de Málaga que fue a ver una exposición nuestra sobre la historia de las víctimas del terrorismo y se quedó tan impresionada que llegó a casa y compuso esta pieza y nos la regaló a la fundación. Os he dicho al principio que os iba a explicar la fotografía de los besos es un documento, yo creo que es un documento de toda la sociedad española, que ya está a disposición de todos los ciudadanos, pues es un documento, más que una fotografía, no es un fotomontaje. Que además fue regalada a la Fundación por un fotógrafo, un freelance, que entre otros muchos profesionales de la comunicación fue a Hermo aquellos días, se puso a hacer muchas fotos y hizo una foto de uno de los carteles, que aparece aparece bastante en el vídeo también, que los vecinos de Hermo, de Miguel Ángel, de la familia, pusieron en las calles y que como podéis ver, bueno, vecinos de Hermo y todos los que fuimos allí, también estuve en Hermo en aquellos días. Por ejemplo, pues escribieron, incluso besaron, como podéis ver, la foto de Miguel Ángel Blanco. Es como, en síntesis, es una evidencia de la solidaridad, la empatía, la cariño, el hartazgo ante el terrorismo que se vivió en aquellos días. Entonces, esta fotografía pertenece a todos los españoles. Yo creo que a lo mejor os ha llamado un poco la atención. Y a vuestra disposición para que haya cualquier cuestión. Vale, a mí me gustaría reflexionar un poco sobre si sería conveniente o no la legalización del vídeo, porque yo entiendo que desde un punto de vista como simbólico, por así decirlo, o sea, el hecho de que sea legal le está dando legitimidad a ser un partido político igual que cualquier otro. Pero desde un punto de vista pragmático, o sea, si a partir de ahora saca una ley y lo legaliza, yo creo que las consecuencias de hacerlo serían peores que si mediante una serie de charlas o difusión se acaba concienciando al resto de la población sobre lo que hizo ETA en su momento y bueno, que se están trasladando políticamente. Pues
muy buena pregunta, porque eso es una pregunta que siempre sale, ¿no? Si la ilegalización de Bildu o no, es decir, la ley de partidos está. Eso ya no corresponde a los partidos, es a la justicia, ¿no? A la que le corresponde, desde luego, ilegalizar a Bildu o no. Yo lo que sí que os he contado quién es Bildu, ¿no? Para que vosotros cuando lo veáis, ¿no? Pues el trato que se le está dando a un partido, y sobre todo, que eso también lo digo yo muchas veces, o sea, es que tenéis que conocer quién es Bildu, porque es que yo me niego a que los jóvenes penséis, viendo que ahora a los de Bildu se les trata tan bien, que incluso, y perdonad, se les recibe en el Palacio de la Moncloa. Lo que no quiero es que nadie piense que quizás tan malos no fueron, o que en algún momento ETA tuvo su justificación, para que ahora vea que a este partido se les trata tan bien, ¿no? Bueno, pues este partido siguen siendo lo que eran. O sea, siguen sin condenar el terrorismo, siguen sin reconocer a las víctimas, como os he dicho. Quiero que sepáis que la portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Ipurua, que fue la persona que estuvo sentada en el Palacio de la Moncloa, que yo siempre he dicho, ni en los mejores sueños de ETA se podrían imaginar que iban a estar hablando en el Palacio de la Moncloa sobre el rearme o no de un gobierno, o sea, ni en los mejores sueños, lo que sí, es una persona, eso iba a decir, que está condenada por terrorismo, estuvo en la cárcel porque esta dirigía un medio de comunicación en el que señalaba en ese medio de comunicación con nombres y apellidos a posibles víctimas, a posibles objetivos a perseguir. Esta es Merche Ipurua, la que está sentada en el Congreso como portavoz de Bildu. Que Bildu tenga que estar o no tenga que estar, insisto, eso le corresponde a la justicia, que es la que tiene que determinar si hay que legalizar o se debe mantener. Una cosa es que legalmente, o que la justicia, o que el Estado de Derecho, mejor dicho, haya sido tan generoso que les haya vuelto a permitir estar en las instituciones. Una cosa es que sean legales, otra cosa es que sea ético y moral, insisto, negociar, pactar y dialogar con un partido cuya portavoz ha estado en la cárcel condenada por terrorismo, cuyo máximo dirigente de Bildu es otro terrorista, como es Arnaldo Otegi, que yo sé que le conocéis, porque Otegi sí que es más conocido. Bueno, pues este es el máximo dirigente de la organización, fue el máximo dirigente de ETA y ahora es el máximo dirigente de Bildu. Bildu en las pasadas elecciones municipales llevó en sus listas a 44 personas condenadas por terrorismo, 7 de ellas con delitos de sangre. O sea, si tú te arrepientes de tu pasado y si tú deniegas de lo que ha sido tu pasado, desde luego tú no sigues teniendo como dirigente a un terrorista como es Otegi, orgulloso de su pasado, y tú no sigues llevando en tus listas a personas condenadas por el terrorismo. Insisto, serán legales. Le corresponde a la justicia determinar si con sus acciones son legales o ilegales. Insisto, una cosa es que sean legales, otra cosa es que sea ético, moral y digno, no solamente para las víctimas, sino para todo un país que tanto ha sufrido, negociar y pactar y tratar por iguales a un partido que son los herederos de ETA, orgullosos de ser los herederos de ETA y orgullosos de ser la continuidad de lo que era el brazo político de ETA como era persona. Por supuesto, totalmente de acuerdo, y por aportar un dato objetivo más. Estas charlas intentan que entendáis mejor cómo puede sentir o pensar una víctima del terrorismo. Y bueno, pues salir de estos dos casos que hoy os traemos, especialmente el de Miguel Ángel Blanco, imaginaros cómo puede sentirse Ortega Lara, 131 días abandonada a la muerte, como se ha dicho, porque esta señora, Merche Arpiazu, directora del EBI, bueno, no sé si era directora, que tenía un cargo muy importante en el EBI, cuando liberan a Ortega Lara, cuando la Guardia Civil libera a Ortega Lara, la portada de ese periódico, ¿sabéis cuál era? Ortega Lara vuelve a la cárcel. Vamos a hacer un salto, un ejercicio de empatía. Porque muchas veces pensar o sentir o acercarnos a cómo se puede sentir una víctima, que es la que más directamente ha sufrido determinado tema,
nos puede hacer entender las injusticias o la inmoralidad o la falta de sentido común. Porque entre otras cuestiones no solamente es Miguel Ángel, es mi padre, es Ortega Lara, es que ha habido también muchos dirigentes socialistas y concejales socialistas que han sido asesinados. Entonces, borrón y cuenta nueva cuando no ha habido un tránsito democrático a la hora de asumir una normalidad, me parece que es mantener una democracia de baja calidad. Yo entiendo perfectamente tu objeción y eso le pasa mucho a los jueces también y a la justicia, porque a veces la legalidad va lenta, tenemos la gran suerte, por todo lo que hemos dicho al inicio, de que estamos en un Estado de Derecho muy garantista, porque nuestra Constitución es reciente y hay muchas explicaciones legales y judiciales al respecto, ¿no? Y entonces es muy complicado avanzar en la defensa de determinados derechos. Y sobre todo porque hubo un paso atrás, yo también lo digo, hubo un momento en que estuvieron ilegalizados y luego se deslegalizó y no se hizo nada para retomar esa ilegalización cuando todavía mataban o acababan de dejar de matar. Entonces se quiso pasar página enseguida sin hacer ni exigirles un mínimo. ¿Qué podemos pensar las víctimas cuando todavía tienen más poder que nunca? Son primera fuerza en Vitoria. Bildu es primera fuerza en Vitoria. Son segunda fuerza política en la comunidad autónoma vasca. Después del PNV a poquísimos votos. Yo creo que yo voy a ver, yo seré de las personas mayores aquí, pero creo que voy a ver a Otegi gobernando en el País Vasco. Es posible que lleguen a gobernar el País Vasco. Un señor que ha secuestrado. Entonces, sencillamente, como decía Marc, lo ponemos encima de la mesa para entender un poco mejor. Nosotros hemos estado mucho en primera línea por este país, junto a otras muchas y muchas víctimas, por supuesto, y mucha gente afectada por el terrorismo. Y entonces merecemos un mínimo de respeto. Y a veces esa frontera alegremente se salta, ¿no? Porque estamos en la utilidad, en el pragmatismo, vamos a borrar la página, pero esa página no se puede borrar porque, entre otras cosas, las víctimas existimos y tenemos un mensaje. Y hemos construido esta sociedad. ¿Sabéis por qué? Y esa es una idea que muchas veces la digo también en las charlas, porque no nos hemos vengado. Es que si nos hubiéramos vengado las víctimas en los 80, a la década del plomo, si hubiéramos tomado, en otros contextos internacionales, las víctimas tomaron caminos violentos, y estuvieron muy a punto de un nuevo conflicto civil. Es que a lo mejor no estaríamos viviendo la democracia, por suerte no pasó eso. Ni una sola víctima del terrorismo, miles de víctimas del terrorismo en este país, jamás nos hemos vengado. Alguien tendrá que velar por nuestros derechos, ¿no creéis? Entonces, cuando vemos, sencillamente para que lo entendáis mejor, esto para nosotros supone una humillación muchas veces. Entra dentro del ámbito que decía Marimar, ético, moral. Sabemos que la política va por otro lado, la justicia, todo va lento, y lo dejamos en nuestras manos y en nuestra conciencia crítica para que podáis elaborar con más datos y con más conocimiento pues una pregunta. No sé qué contestar. Si había una allí y otra aquí. Sí, ahí. Bueno, a mí primero me gustaría muchísimo agradecer a la dirección que ha organizado la charla, a vosotros por venir y en general a las asociaciones de memoria, ¿no? Creo que la memoria en general en este país es algo que está bastante maltratado, como comentaba al principio, ¿no? Tanto la memoria de la guerra civil como la de las víctimas del terrorismo, no solo del terrorismo de ETA, sino del terrorismo en general. En este país no podemos olvidar que ha habido terrorismo de Estado. Ha existido terrorismo de ultraderecha durante la transición y durante los primeros años de la democracia, ¿no? Entonces creo que la labor que hacen las asociaciones de víctimas del terrorismo es súper importante para mantener viva esa memoria. Agradecerte a ti también porque creo que, por desgracia, el asesinato de tu hermano fue un antes y un después en la percepción social que hay en torno al terrorismo de ETA. O sea, fueron unas movilizaciones espectaculares. Yo soy vasco, mis padres me han hablado desde que soy muy pequeño de la figura de tu hermano. Entonces también agradecerte a ti por traer este tipo de ponencias, ¿no? Y por existir la fundación, pero sí que me gustaría plantear tres cuestiones. La primera cuestión va encaminada al uso partidista de las víctimas del terrorismo, porque considero que en este país hay un uso partidista. Entonces me gustaría preguntaros a vosotras sobre, como víctimas del terrorismo, ¿qué opinión tenéis cuando a los partidos políticos se les
llena la boca del nombre de las víctimas y luego después no se traduce en una acción real. La segunda pregunta que me gustaría plantearos también es ¿qué debe hacer la izquierda, ¿no? Abertzale. Quiero decir, yo soy de izquierdas, soy abertzale y creo que tengo derecho a ser representado en las instituciones. Y finalmente, la última pregunta, que también está un poco relacionada con mi derecho a ser representado en las instituciones, es si se pide que se abrace la vía democrática, una vez se abraza, ¿por qué no se deja continuar en la vía democrática, no? Creo que decir que Bildu es ETA es una cosa muy peligrosa porque además no deja avanzar y además creo que legitima también a las facciones más extremistas de Bildu y creo que hay que tratar las que más dices, ¿no? Cuando se dice que Mercedes Purga ha sido condenada por terrorismo, es verdad, pero no ha sido condenada por delitos de sangre, me parece que es importante también hablar de eso. Me da igual. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, las tres preguntas que tengo yo es sobre el uso partidista de las víctimas, sobre qué puede hacer la izquierda abertzale para ser representada en las instituciones y sobre cómo se podría abrazar la vía democrática. Pues mira, con respecto a la primera pregunta, yo estoy totalmente en contra de eso que has dicho, ¿no? Del uso partidista de las víctimas. Mira, nosotros las víctimas del terrorismo siempre hemos caminado por tres principios irrenunciables para nosotros, como son los de memoria, dignidad y justicia. Siempre hemos estado al lado de todos los partidos. Antes lo decía, cuando asesinan a mi hermano, el espíritu de Ermua fue la unidad política y social. Las víctimas estábamos con todos los partidos políticos, a excepción de Herri Batasuna, que desde luego no condenaban, y sigo diciendo que a día de hoy siguen sin condenar, entre otros, el secuestro y el asesinato de mi hermano Miguel Ángel Blanco, y nosotros caminábamos de la mano de todas las fuerzas políticas, incluido en aquel entonces, que luego se salió enseguida con el pacto de Estella del Partido Nacionalista Vasco, pero hasta hace no mucho, o sea, caminábamos de la mano de los partidos, sobre todo constitucionalistas, que eran los que más apoyaban y trabajaban de la mano de las víctimas del terrorismo para hacer realidad, como decía, sus tres principios de memoria, dignidad y justicia. Yo aquí voy a hablar claramente. Aquí el único partido que desde luego se ha salido de esa línea de todos los partidos constitucionalistas, porque lamentablemente, y lo digo ya, pues como víctima del terrorismo, ha preferido abrazar las políticas de Bildu que abrazar la dignidad y la memoria y la justicia de las víctimas del terrorismo, ha sido el Partido Socialista. Entonces, a mí me parece, desde luego, muy humillante, muy indignante, cuando no saben lo que decir, dicen, no, es que el uso partidista por parte de una formación política como es el Partido Popular de las víctimas del terrorismo, no. O sea, el Partido Popular, junto con otras formaciones políticas, están, y estoy convencida que estarán al lado de las víctimas del terrorismo. Están con nosotros cuando estamos diciendo que no puede ser que en el País Vasco, y tú lo conocerás, en muchísimos municipios, donde se sigue homenajeando a etarras confesos de cada uno de los asesinatos o no asesinatos. Porque aquí sí que quiero dejar muy claro, decías tú, no tiene delitos de sangre. Mira, en el asesinato de mi hermano, antes lo he dicho, participaron tres personas. Bueno, mejor dicho, en el secuestro, durante las 48 horas, estuvo vigilado por tres asesinos, que era Chapote, Irantzun Gallastegui, su actual pareja, y Geresta, que ese luego se quitó la vida, por tres. Pero aquí el que facilitó todo, la información, siguió a mi hermano, pasó todos los datos, puso su coche a disposición para que Chapote pudiera aparcar cerca de la bajada del tranvía de mi hermano. Puso a disposición de Chapote y de los otros dos compañeros un piso en Zarauz. Fue un concejal de Herri Batasuna y Don Muñoz en estos momentos en la cárcel que no tiene delitos de sangre. Pero para mí es tan asesino como Chapote, Irantzun Gallastegui y Geresta. El hecho de que no tengan delitos de sangre no les hace ser menos terroristas que uno que tiene con delitos de sangre, porque Mertziz Purua no tendrá delitos de sangre, pero ella ayudó, desde luego, marcando con nombres y apellidos en los medios de comunicación, a asesinar a otro agente inocente, con lo cual para mí es tan asesina como los que desde luego ponían la bomba Lapa o que apretaban el gatillo. Eso lo quiero dejar muy claro. Entonces, bueno, lo del uso partidista no, lo que pasa es que nosotros agradecemos a todos los partidos, insisto, que están al lado de las víctimas defendiendo la memoria, dignidad y justicia. Recuerdo que quedan más de 300 crímenes de ETA sin sentencia judicial con nosotros. Con respecto a la segunda pregunta, ¿no? Que era, ¿me la recuerdas? ¿Qué tiene que hacer, ¿no? La izquierda abertzale, ¿no? Bueno, pues lo he dicho, o sea, lo que no puede ser, serán legales,
pero ellos no han hecho el recorrido para ser democráticos, ni para ser un partido, desde luego, que se merezca estar en una posición de negociación y diálogo, y desde luego que tengan la capacidad de decidir en las políticas más importantes que puedan afectar a nuestro país, un partido que, insisto, que ni condena el terrorismo y que siente orgullo de su pasado. Y para prueba de ello es que en las pasadas elecciones municipales llegó a 44 personas con delitos de terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre. Es que vamos a ver, es que tienen como dirigente a una persona, a un secuestrador, a un terrorista confeso que también ha estado en la cárcel, Otegi, que siente orgullo de pertenecer a la organización terrorista ETA. Es que si, desde luego, si quieren tener si quieren ser considerados y no ser, desde luego, criticados, lo que tienen que hacer es un recorrido a favor de la democracia, reconocer a las víctimas del terrorismo. Es que yo me niego a que consideren que a mi hermano sí, mi hermano es una víctima, si es que a mí me lo dicen en la cara, si es que nosotros reconocemos que tu hermano es una víctima, pero víctima del conflicto, no. Mi hermano no pertenecía a ningún bando. Es que en Euskadi, tú lo sabes bien, jamás ha existido un conflicto, jamás ha existido una guerra. Hubo una guerra civil en España, donde sí que hubo dos bandos enfrentados, donde nadie gana, sino todo el mundo pierde. Algunos pierden más y otros pierden menos, desgraciadamente, que es lo que pasa en una guerra. Pero es que en Euskadi jamás ha existido una guerra. Allí lo que hemos sufrido desde los años 60 ha sido la existencia de una organización terrorista ETA, por cierto, que tenéis que saber que ellos nacen con la justificación de que iban a luchar contra la dictadura, pero tenéis que saber que el 95% de los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA se hacen en democracia, y donde ellos más actúan es en contra de la transición democrática, contra la transición democrática, porque ellos con sus actuaciones negaban desde luego que España pudiera ser un país democrático. Estos que venían a luchar contra la dictadura, ¿no? Queda muchísimo camino por recorrer, pero desde luego lo básico sería que condenaran el terror, desde luego que se desmarcaran por completo de lo que ha sido la organización terrorista ETA y que reconocieran a las víctimas del terrorismo como víctimas inocentes, que son inocentes, donde no ha existido conflictos y donde solamente ha existido una organización terrorista que perseguía, amenazaba y aniquilaba personas inocentes, como lo era mi hermano y su padre, simplemente por sentirse constitucionalistas y defender sus ideas con la libertad que vosotros, insisto, lo podéis hacer hoy en día afortunadamente. Mi hermano, desgraciadamente, no. Por eso os decía que afortunadamente vosotros no habéis tenido que elegir entre vivir o silencio. Mi hermano, desde luego, no eligió silencio. Por eso, desde luego, pues no... Vamos, o sea, tremendo. Bueno, yo agradecerte mucho tus preguntas, me parecen muy interesantes porque además en el contraste un poco, pues poco crítico, ¿no? Desde el diálogo, yo creo, constructivo, estamos en el ámbito universitario, aunque sea en el colegio mayor, me parece interesantísimo, la verdad. Yo te voy a dar mi humilde opinión, que yo considero que empieza ya a ser un mantra lo de la utilización política de las víctimas. Y es un mantra de la izquierda. Y es, para mí, profundamente erróneo. Porque en el fondo, ¿qué se está diciendo? Que solo la derecha utiliza a las víctimas y que la izquierda nos trata de maravilla en general. Y eso es absolutamente falso. Primero, ¿por qué? Porque para mí la mayor utilización actual y manipulación a las víctimas del terrorismo es que a través de silencios o justificaciones implícitas os hagan creer a vosotros que Bildu es un partido democrático. Esa sí es una utilización de las víctimas. Hay que pararse a reflexionar sobre esto, porque me parece que es bastante interesante. ¿Qué pasa? Que, claro, nuestros altavoces, nuestro poder de comunicación es muy limitado. Y las víctimas o son de todo el mundo o no son de nadie. Eso también lo tengo clarísimo, pero siempre, como decía Marimar, las víctimas en general, luego también desde el respeto a víctimas que puedan posicionarse en otro ámbito. Nosotros representamos a las víctimas que creen en la memoria, la justicia, la verdad y la dignidad. Puede haber víctimas que incluso no quieren recordar o que no quieran justicia. Por supuesto que hay minoritaria, hasta donde sabemos y conocemos, pero no conocemos a todas, desde ese respeto. Pero la mayor utilización a veces es por el silencio, por no decir o no hacer.
y no exigir a Bildu que condene el terrorismo, no tener un planteamiento claro con Bildu para decirle hasta que no condenéis el terrorismo no tenemos nada que pactar, podréis ser legales, y hemos demostrado como sociedad, no solamente los socialistas, sino toda la sociedad, que somos inmensamente generosos, las primeras generosas de las víctimas, porque no nos hemos vengado, no tenemos nada que ver con nosotros. Eso se había mantenido hasta el último gobierno, eso se había mantenido por parte del socialismo, por parte de los partidos del Partido Popular, y era como un pacto entre caballeros. Pero además que está escrito en el pacto antiterrorista del año 2000, lo que pasa es que eso ya nos llevaría a muchas consideraciones. En el pacto antiterrorista por las libertades del año 2000, que nace después del secuestro de Miguel Ángel Blanco, está escrito que no se consentirán las humillaciones a las víctimas. Y una humillación a las víctimas que un señor como Teddy se ha aclamado como un héroe de la paz y del fin del terrorismo, sin haber renunciado a algo tan básico como es la justificación del terrorismo, porque se sigue legitimando el terrorismo. Entonces, claro, se necesita información, se necesita reflexión, y me alegra mucho que hayas sacado el tema, porque ojo con los mantras que se repiten hasta la sede. La manipulación, pero en el fondo es una estrategia de sometimiento y para que nos callemos muchos que no tenemos el acceso muchas veces a los medios de comunicación. Y luego lo último que decías, he querido entender, corrígeme, que tú eres una persona abertzale y una persona de izquierdas abertzale. He querido entender. Justamente figuras como Teddy desamparadas a personas como yo, que no están a favor de este tipo de cosas, pero que sí, lo entiendo. Tienen un espacio para... Sí, lo entiendo. Además que yo entiendo que, claro que... Pero yo soy de izquierdas y soy vasco. No, yo además entiendo porque yo he hablado con jóvenes que votan a Bildu. Creo que hay un desamparo muy grande. Sí, tienes razón. Sí. Mi madre conoce a un chico que está viviendo en Brasil porque Otegi se puso a su padre. A mi abuelo, que tenía una empresa pequeña, le llevó el impuesto revolucionario. Claro, que eso es otro tema. Entonces, tampoco estoy aquí para lesionar a nadie, muchísimo menos, pero... Bueno, que yo te lo agradezco muchísimo. Porque eso puede clarificar a los demás. Creo que este tipo de figuras en la política nos dejan muy desamparadas a las personas que, como yo, tenemos una serie de valores que a lo mejor son izquierdas y que además justamente soy nacionalista, pero estoy frontalmente en contra de esto, ¿no? Entonces, mi pregunta también iba un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo debemos, ¿no? el encontrarnos? Bueno, históricamente decíamos que había partidos independentistas que no eran de la esfera de ETA, pues en tiempos sea, por ejemplo. Pero te entiendo perfectamente. Sí, de hecho algunas hay partidos independentistas que no tienen por qué ser del Congreso. Pero justamente hay nombres que empañan a un proyecto político que no debería apelar a la violencia, que debería condenar directamente a la violencia. De todas formas, si me permites, hay un diputado en el Congreso de Bildu, que yo le conozco y viene de Aralar. Yo estoy en el Senado, ¿vale? Yo tengo la sana costumbre de saludar a todo el mundo, menos lo siento mucho, yo a los de Bildu no los puedo saludar. Es algo que va contra, desde luego, mis principios, mis valores, y saludar a Bildu sería traicionar la memoria de mi hermano. Recuerdo una vez en el Congreso, estaba yo en el Congreso en otra época, se acercó esta persona y me dijo: ¿por qué no me saludas si sabes que yo vengo de Aralar? Y le dije: sí, yo sé dónde vienes, pero sé dónde estás. Y el problema de los que venían de condenar el terrorismo, que me parece algo esencial en democracia, están ahora militando en un partido que no condena el terrorismo, con lo cual ahí lo dejo. Y te lo digo. ¿Consideráis objetivamente que si Ortega Lara hubiese sido asesinado, hubiese repercutido en ese movimiento social tan grande que hubo con el asesinato de tu hermano? Sí,
yo estoy convencida que sí, porque la verdad es que además a lo largo de los 532 días, es cierto que lo hablábamos, nunca lo comentamos, en la época en la que secuestran a José Antonio Ortega Lara, secuestran también a un empresario, porque esa era otra forma de financiación de la organización terrorista ETA, que tú lo has mencionado, el impuesto revolucionario. Lo que pasa es que esto da para otra charla. El impuesto revolucionario daba igual que tuvieras una fortuna millonaria con una gran empresa o podías tener un pequeño bar, o sea, dependiendo de quién eras, ellos te mandaban una carta y dependiendo tu situación económica te pedían un porcentaje o te pedían otro. ¿Qué pasa? Que si eso era una forma de financiación, otra era secuestrar a empresarios y te pedían un rescate. Había gente que pagaba y lo liberaban y había otra gente, bueno, pues que al final lo liberaban porque lo encontraba la Guardia Civil, pero al final los que secuestraban empresarios, la mayoría pagaban. 79. Sí. Entonces, a Ortega Lara no pedían dinero, a Ortega Lara lo secuestran porque querían, lo que he dicho, el acercamiento de los presas. A Cosme del Cló era un empresario que pedían dinero, y para que veáis el trato, mientras a Cosme del Cló, por ejemplo, le preguntaban cada día qué quería comer, a José Antonio Ortega Lara por un pequeño agujerillo le pasaban todos los días una bandeja para saber lo que tendría. O sea, esa era la diferencia de trato también entre unos y otros. A Cosme del Cló, de la familia, debió de pagar, lo liberaron, y a Ortega Lara lo liberó afortunadamente la Guardia Civil. Pero es cierto que ya en ese momento la movilización social era muy importante, y es cierto que por los dos, pero sobre todo por José Antonio Ortega Lara, las movilizaciones en las calles ya eran bastante multitudinarias, que eran, la gente salía con un lazo azul, que representaba que había una persona secuestrada, y es lo que os decía, o sea, la gente vivió la liberación de Ortega Lara como la mayor fiesta. O sea, yo recuerdo, yo no estaba, me lo contaba mi madre, que mi hermano daba unos saltos que dices que llegaba al techo de la alegría. Y es que lo vivimos como una verdadera fiesta, porque estábamos deseando que la Guardia Civil, porque sabíamos que esta gentuza estaba dispuesta a dejarle morir, como así luego supimos. Yo estoy convencida que si lo hubieran terminado asesinando a Ortega Lara, la gente se hubiera movilizado muchísimo y la gente hubiera salido a la calle de una manera multitudinaria, de la misma manera, porque hubiera sido ya... o sea, lo de Nerón fue un poco la gota que tomó el vaso también, y que dijeron hasta aquí hemos llegado, y lo habéis visto en las imágenes. O sea, fue la primera vez que la sociedad española, muy especialmente la vasca, perdió el miedo a ETA. Fue la primera vez que los vascos fuimos capaces o fueron capaces de ir a las sedes de Herri Batasuna, algo impensable, a enfrentarse a ellos. Fue la primera vez que la Ertzaintza se quitaba el pasamontañas porque les daba igual, porque ya no tenían miedo de enfrentarse el cara a cara con los que apoyaban a ETA y apoyaban a Herri Batasuna. O sea, es que no se ha visto mucho, pero de verdad que os animo a que veáis imágenes cómo la gente perdió el miedo y cómo la gente fue capaz de salir a la calle, encararse cara a cara a toda la gente que hasta ese día aplaudía cada uno de los atentados terroristas. Sí, por completar, los secuestradores de Ortega Lara estaban detenidos y no querían decir dónde estaba Ortega Lara. Eso es un dato importante. Esto fue, por todo lo que ha contado Omar, un pulso por el tema de la dispersión. Fue un pulso terrible entre ETA y el Estado, a ver quién ganaba. Entonces, la primera victoria del Estado fue liberar a Ortega Lara. Y dicen algunos expertos que vieron papeles de ETA, que ETA escribió que había que dar un golpe de efecto después de esa derrota, porque la liberación de Ortega Lara fue una derrota para ETA. Entonces, el golpe de efecto fue Miguel Ángel Blanco, pero se les fue de la mano, como ellos mismos reconocieron. Entender también que jamás ETA actuó así. Jamás ante un civil político dio un ultimátum de 48 horas. Mató a muchos políticos, puso bombas, secuestró a empresarios, sobre todo, pero jamás había actuado de esa manera. Y entonces, esta cuenta atrás de 48 horas, porque yo llevaba desde el año 86 manifestándome con 20 en la plaza después de un asesinato. Y éramos 100, o éramos 1000, o éramos, dependía un poco del atentado. Pero claro, aquí salimos a exigir a ETA que no matara a Miguel Ángel. Esa tensión dramática hasta el final, ¿no? De la esperanza que teníamos también. Bueno, Mar, no sé si lo has dicho hoy, pensaba que incluso que con el millón de personas en Bilbao, en la calle era incapaz, ¿no? Que dijiste, sí, eso es bonito. Eso es una cosa, o sea, yo me acuerdo que yo llegué a mi casa
y yo le dije me acuerdo perfectamente que le dije a mi madre, digo, mamá, no lo van a matar porque no pueden dar la espalda, porque a ellos, o sea, es decir, ellos una manifestación en Madrid les da exactamente igual porque eran españoles, ¿no? O sea, les daba exactamente igual. Ahora una manifestación de más de 1 millón de personas en Bilbao, eso ya era de vascos, eso ya no les daba tan igual. Entonces, yo pensé, digo, no pueden decir que no al clamor de toda una sociedad vasca que está exigiendo a ETA que no mate a Miguel Ángel Blanco. Entonces yo ahí llegué a casa pensando que le habíamos conseguido ganar la batalla una vez más, ¿no? a la organización terrorista ETA, ¿no? Lo que pasa es que lo que he dicho, y usos de mí y de muchos, ¿no? Que pensábamos que de ETA se podía sacar la más mínima bondad, ¿no? Y todo lo contrario, que lo único que es horror, terror y lo que saben hacer. Y asesinato, ¿no? Que fue lo que hicieron con mi hermano. Pero sí, yo estoy convencida que si hubieran matado a Ortega Lara, la gente se hubiera salido a la calle, porque eran 532 días de una persona secuestrada en una situación. De verdad que os animo que si veis el centro memorial a visitar el zulo donde estuvo secuestrado. O sea, un zulo que haces un 3x2, haces así y yo tocaba pared con pared. O sea, esto era, y de alta, yo soy baja, o sea, mido 1,64 y estaba así un poco agachada, o sea, no estaba totalmente de pie. Y con 2 pasos recorrías, o sea, era un rectángulo, o sea, aquello era totalmente lamentable. O sea, que hoy en día cualquier animal está encerrado en ese zulo y se pondría el grito en el cielo de cómo tenemos a un animal en esas condiciones. Bueno, pues así estuvo una persona 532 días por eso, o sea, que era la esperanza, o sea, de conseguirlo. O sea, fue una fiesta nacional el día que liberaron a Ortega Lara, con lo cual, de hecho, cuento esto porque, bueno, tal, Ortega Lara, me acuerdo de una conversación con mi padre, se lo dijo, dice, quizás si a mí me hubieran matado, tu hijo estaría vivo, ¿no? Pobrecito, ¿no? Encima él culpabilizándose, ¿no? de la muerte de mi hermano, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Aquí los únicos culpables, desde luego, sin lugar a duda, es y será ETA y todos sus cómplices, incluidos los que ayudarán a secuestrarlo, no solamente los que lo asesinaron. Tenéis en internet un testimonio de Ortega Lara en un congreso de víctimas que hubo hace 2 años en el CEO, y a mí me impresionó muchísimo escucharle con tanta claridad. Está grabado, es cortito, y dijo que, bueno, mensaje de fortaleza, de resistencia. Imaginaros, ¿no?, lo que habéis hecho en los 532 días de atrás en vuestras vidas. Y dijo que hubo tres, además es bonito, ¿no?, en este ámbito, y en el sentido de esta charla. Hubo 3 razones por las que resistió. Primero, por su familia, claramente. Segundo, porque era una persona de fe, todos los días rezaba varios rosarios. Y también porque era una persona metódica que se imponía a caminar, claro, es caminar que serían 10 pasos, ¿no? Y la tercera, es que me acuerdo de otras víctimas del nazismo que también se dedicaban a las charlas, ¿no? Y decían lo mismo. La necesidad de contar lo que me han hecho. La necesidad de contar lo que me han hecho. Por solidaridad y porque es una profunda injusticia, porque la humanidad que querían romper a Miguel Ángel, y a mi padre, y a Ortega, y a tantos, estamos representados todos. Es lo mejor de nosotros mismos. Y ante esa injusticia, como a tantas otras, por supuesto, tenemos que tener por lo menos, mínimo, una opinión. Y yo creo que hay que agradecerle también esa fortaleza, porque yo creo que muchas personas no lo hubieran podido resistir. Condenar a los actos que ocurrieron en el pasado, no debería de ser disuelto el partido y a todos aquellos que fueran o bien participantes del terrorismo, no deberían tener un resultado político. Yo estoy convencida y desde luego sé que se puede hacer, es decir, todas las personas que han colaborado con el terrorismo, desde mi punto de vista, hayan cumplido o no hayan cumplido condena, desde mi punto de vista, si no están arrepentidas ni nada, no están legitimadas, ¿no?
como representantes públicos. O sea, por ejemplo, y desgraciadamente está ocurriendo, una persona que acaba de salir de la cárcel está de profesor en un instituto en un pueblo de Navarra. Es decir, dime a mí qué testimonio puede trasladar una persona que acaba de salir de la cárcel, que no está arrepentida, que pueda dar clases en un instituto a chavales. Pues imaginaros lo que les puede contar. O sea, desde luego todo lo que sea lo más lejos de la realidad. O sea, yo desde luego no estoy de acuerdo. Yo creo que una persona que ha sido condenada por terrorismo desde luego no está legitimada para ser cargo público ni para ser desde luego profesor ni muchísimo menos. Es que desde luego no puede representar ningún valor democrático, ¿no? Una persona que no está arrepentida, que no ha condenado el terrorismo, es decir, es que yo creo que es lo mínimo que se debe exigir a los partidos para participar de la vida democrática, ¿no? Por lo menos condenar el terrorismo, pedir perdón y sobre todo también algo muy importante, colaborar con la justicia, porque muchos de los que están sentados en las instituciones y los que forman parte de Bildu, desde luego podrían colaborar con la justicia, que estoy convencida que ayudarían a resolver muchos de los crímenes que a día de hoy siguen sin sentencia judicial. Tiempo han tenido, desde luego, para oportunidades han tenido, desde luego, para dar esos pasos firmes, claros y contundentes hacia la vía democrática, y desde luego no tienen a día de hoy el más mínimo interés de hacerlo. ¿No? Simplemente con que les escuchéis en cualquier discurso, desde luego sobre estos temas, os daréis cuenta de que desde luego renegar de su pasado no está en estos momentos entre sus prioridades. No, yo solamente decir que yo no espero nada. Yo espero mucho de mis compañeros de camino, a la gente que considero aliada. De eso sí, claro. La gente incluso que ha sufrido, partidos políticos que han sufrido mucho el terrorismo, de eso sí. Han sido mis compañeros hasta antes de ayer. Es que el pacto antiterrorista, como nosotros ya tenemos luchado, sobre todo yo, hemos visto muchas cosas, ¿no? La unidad, la desunión, la negociación, la no negociación. Pero bueno, lo que ha contado Mar, en la unidad nos encontrábamos todos y eso es el espíritu de Miguel Ángel Blanco, el espíritu del mar. Y los que se quedaron fuera, fijaros, con Miguel Ángel Blanco hablamos de unidad y de aislamiento de los violentos, ¿te acuerdas? Aislamiento. O sea, fue efectivo el aislamiento a HD. Aquí estamos todos, incluso del nacionalismo democrático. Y se quedaron fuera ellos. Imaginaos cómo han cambiado las cosas. Por supuesto, eso es una idea que además creo que has dicho tú algo que me parece muy importante, ¿no? Por supuesto que hemos conseguido lo más importante, que ha sido derrotar a la ETA que mataba, ponía bombas y al tiro en la nuca. Muchísimas personas y nosotros hemos vivido años también escoltadas por policías. Yo 10 años, ¿y tú? Tú con cargo público y yo, bueno, por dedicarme a estas cosas. 10 años en mi tierra escoltada. Mi hijo hasta los 7 años vivió con su madre, con 2 policías que la acompañaban a todos los sitios, ¿no? Entonces, hemos vivido muchas situaciones. Pero lo que nunca pensamos que ese aislamiento a los violentos ahora parece que los que estamos fuera somos los que mantenemos este planteamiento, o los partidos que no están de acuerdo con que Bildu sea aceptado como un partido normal, con más poder que nunca y que esté condicionando las políticas de nuestro país. Y bueno, y será legal, y eso es así, y lo admitimos porque siempre hemos respetado la ley, las víctimas siempre han respetado la ley, en las peores circunstancias y las mejores, pero tendremos derecho a la queja razonada y constructivamente. Y sobre todo a traeros nuestra valoración del momento presente, porque si esta charla hubiera sido hace 10 años estaríamos contando otras cosas, y si tenemos fuerza y ganas, pues espero que sí, energía dentro de 10 años, pues esperemos estar en otra situación. No, simplemente una cosita. Es que al final a las víctimas siempre se nos está pidiendo que seamos nosotros las que demos el paso, ¿no? O sea, ahora se nos pide, como ETA ya no mata, Bildu está en las instituciones, que sigamos siendo generosas con Bildu y que no critiquemos a Bildu. Pobrecitos, pues oye, como están en las instituciones, oye, pues tendrán derecho a negociar, a pactar y a decidir las políticas que nos afectan a todos los españoles y nos tenemos que quedar callados. Es decir, siempre se nos está exigiendo a las víctimas del terrorismo que demos el paso, que nos callemos, que dejemos de protestar.
como me dicen a mí algunos, siempre estás con el mismo tema, deja ya de hablar de esto porque ETA ya no mata. Entonces, como ETA ya no mata, ya, ¿para qué seguís haciendo las cosas? Mejor vamos a seguir que las cosas funcionen y que Bildu sea así, da igual que no hayan pedido perdón, da igual que no sé qué, da igual no sé qué. Es decir, que siempre se nos está pidiendo a las víctimas del terrorismo, siempre se nos exige a nosotras que no hablemos, que no molestemos, que no callemos, que seamos generosas, que perdonemos, que no sé qué. Y a ellos es que no se les ha exigido absolutamente nada. Es que no se les ha exigido nada. Ellos están en las instituciones con mayor, como dice Cristina, mayor poder que nunca, y encima somos las víctimas las que nos tenemos que callar. Ya está bien, no, por ahí no vamos a pasar. Que yo quería preguntar, porque a mí siempre me ha generado como mucha curiosidad, pues la espalda que se le ha dado a las víctimas en ese momento, y ahora, por ejemplo, lo que habéis comentado, que igual a X municipio, pues no podéis ir. Y obviamente, o sea, si pudierais explicarnos cómo se vivía en ese momento, porque obviamente lo que decís, que ninguna víctima, ningún asesinato está justificado, pero intentándolo ver desde su perspectiva, algunos podrían estarlo, que evidentemente no, pero cuando se producen atentados, por ejemplo, como el de Hipercor o el de la Casa Cuartel de Zaragoza, que no haya, por ejemplo, las movilizaciones que más tarde se producen. Quiero entenderte que por qué creemos que ha habido esa diferencia, ¿no?, de movilización respecto... Mira, porque todo ha sido una evolución. Después de Miguel Ángel Blanco, en septiembre ETA asesinó a un policía nacional. Y no se movió prácticamente, bueno, sí hubo manifestaciones, pero vamos, nada que ver con lo de Miguel Ángel, ¿no? Pero porque fueron unas circunstancias excepcionales, Claro, que fue una pena de muerte anunciada, un joven de 29 años, joven o sea, pero sobre todo fue la pena de muerte anunciada. O sea, es que una sociedad democrática, una democracia consolidada, lo que os decía, es que no se podía permitir el lujo de mantenerse callado, de brazos cruzados y no hacer absolutamente nada. Era poner toda la carne en el asador para intentar salvarlo en esas 48 horas. Pero sí que es cierto que luego, hombre, las movilizaciones continuaron, Sí, no con la misma intensidad, pero sí que continuaron. Claro, es que como sale, que es un número horrible, Miguel Ángel es la víctima 778 y mataron hasta 853. Fueron unos años terribles. Mirad, pero si os fijáis en la foto, yo siempre digo también en las charlas que Miguel Ángel Blanco hubo una conexión emocional muy fuerte. Si miráis si queréis mirar a la mirada de Miguel Ángel Blanco, es la mirada de la inocencia de las víctimas. O sea, hubo, por la forma de ser de Miguel Ángel, por las circunstancias de tu familia, porque Ermua era un pueblo poco nacionalista y los vecinos reaccionaron inmediatamente y todos copiamos un poco lo que estaba pasando en Ermua, ¿no? Porque nos sentimos identificados con esta familia, con Miguel Ángel, que era un chico joven, de 29 años, músico, que bueno, pues que tenía un concejal de un pueblo pequeño. Hubo una especie de empatía. Hay hechos históricos que se convierten en hitos históricos, ¿no? Y Miguel Ángel es un icono, es un símbolo que se representa a todas las víctimas del terrorismo. Y por lo tanto, bueno, con Hipercor hubo movilizaciones bastante importantes, porque fueron 21 asesinados en la Casa Cuartel de Zaragoza. Pero sin embargo, en Madrid, estamos en Madrid, nosotros hemos estudiado muy profundamente la primera masacre de ETA, 1974, para vosotros el Paleolítico. 1974, ETA puso una bomba en la Puerta del Sol y mató a 13 personas. A 13 personas en una cafetería. No había muerto ni Franco. Y tardó hasta el 2018, no lo reivindicó. Esas víctimas quedaron en tierra de nadie. Hay un documental que pronto estará en abierto en nuestra página. El 5 me voy a la Universidad Europea a presentarlo y estamos en ese recorrido, ¿no? Entonces, hay momentos, hay circunstancias, hay... ¿Por qué, no? ¿Por qué una víctima despierta más? Pues porque... Yo viví esa etapa con mucha intensidad, la primera, porque cuando se le relacionaba con la droga, porque ETA hizo una campaña supuestamente contra la droga, porque decía que la droga mataba a los jóvenes vascos que tenían que meterse en ETA, imaginaros aquí el laberinto macabro, y mataba a jóvenes que a lo mejor es verdad que trapicheaban o no. O sea, quedaba igual, ¿no? Nadie merece eso. Pues cuando había ese tipo de víctimas,
incluso monjitas que yo conocí en San Sebastián no iban a las concentraciones. Porque decían que es que la droga estaba muy mal. Claro, el terrorismo es una máquina de comunicación y de captación de conciencias tremenda. ¿Por qué? Porque justifica y engaña a mucha gente. Muchos se callan por miedo, otros porque en fin, pues que algunas razones tendrán para matar. Entonces, cuando había asesinatos de policías nacionales no iba casi nadie. Cuando Hipercor fue mucha gente, porque eran civiles, y la gente dijo, qué horror, qué horror. Para que veáis qué nivel de integración de la violencia tenían los jóvenes también, ¿no? La gente que no reflexionaba mucho, porque no tenía mucha información. Cuando ETA todavía mataba, yo daba charlas en los centros y tenía un pequeño truquito para hacer pensar a la gente, a los jóvenes que estaban allí, ¿no? Y yo entraba en la clase y decía, vengo muy sorprendida, ETA mataba todavía. Vengo muy sorprendida porque he oído en la radio que ETA va a matar a guardias civiles y a dentistas. Y siempre había alguien en esas clases que decía, ¿a dentistas? ¿Entendéis? Estaba asimilado que ETA matara a un guardia civil, pues podía pensar muchas cosas. Todos van armados, al fin y al cabo esto es una pseudo-guerra. Bueno, pues llevan matando guardias civiles, ¿para qué voy a decir nada desde los 60? Había muchas justificaciones. Entonces, claro, esto es un proceso de concienciación. Y en ese proceso de concienciación y de sensibilización social, que ha durado 50 años, las víctimas hemos estado en primera línea. No solas, con otras personas, pero bueno, las víctimas siempre concienciando, haciendo reflexionar y transmitiendo un mensaje, pues crítico, por supuesto, con las situaciones, pero positivo, a favor de la democracia. Entonces ahí sería multifactorial también, vamos. ¿Te he contestado un poquito? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas.